Este es el video de la ayudantía número 5 y la ayudantía número 6, la cual consistirá en serie transformada de Fourier de tiempo continuo. Para lo cual, para poder tratar todo lo del tema de Fourier en tiempo continuo, se presenta el problema donde nos dan un sistema dado por la ecuación diferencial aquí presente, en el cual se nos pide determinar 6 cositas. La primera, la función de transferencia del sistema. Lo segundo, los polos y cero del sistema. 3, la salida ante un escalón unitario. Y 4, la salida en estado estacionario para la siguiente figura. Luego de eso, se nos pide el diagrama de Bode y la amplificación para el tercer armónico de la señal de entrada. Además de ello, se presenta un segundo problema en el que nos dan otro sistema, lineal invariante en el tiempo, donde nos piden obtener el diagrama de Bode del sistema y obtener la respuesta estacionaria para estas dos entradas. Ok, dicho eso, entonces vamos a empezar con el ejercicio. Para lo cual vamos a escribir nuevamente nuestro sistema. Problema 1, dos puntos. El sistema está dado por i punto punto más 2i punto más 10i va a ser igual a un u, si es que no me equivoco. Exacto. Bueno, entonces para obtener la función de transferencia de Fourier, lo único que hay que hacer es aplicar la transformada de Fourier sobre el sistema. Para ello hay que saber un par de propiedades de la transformada de Fourier, las cuales serían las siguientes. Las propiedades. Lo primero que sabemos es que la transformada de Fourier es un operador lineal. Significa que la transformada de Fourier de I1 más I2 es igual, bueno, hagámoslo también completo. Alfa por I1 más beta por I2 es igual a alfa veces la transformada de Fourier de I1 más beta veces la transformada de Fourier de I2. Esa es una propiedad importante. La segunda es que la derivada temporal dice lo siguiente. Dice que la transformada de Fourier de la derivada de una señal es igual a j omega veces la transformada de Fourier de la señal. Esto también se puede extrapolar para derivadas de orden superior, donde tenemos que f, pongámosle dn y a dt elevado a la n, va a ser igual a j omega elevado a la n por la transformada de Fourier de mi salida. Y eso sería. Bueno, dicho eso, aplicando la transformada de Fourier sobre el sistema, se tiene que... vamos a hacerlo paso a paso completo, más que nada para ir viendo cómo se aplica cada propiedad al sistema. Esto después, el paso que voy a hacer ahora, después cuando estén en el certamen se lo pueden saltar y poner directamente la respuesta. Dice lo siguiente, para ello tenemos que aplicar la transformada de Fourier en ambos lados de la ecuación, donde tenemos entonces que la transformada de Fourier de i punto punto más 2i punto más 10i tiene que ser igual a la transformada de Fourier de la entrada u. Dicho eso, aplicamos la propiedad de la linealidad sobre esto y lo que nos dice entonces es que puedo aplicar la transformada de Fourier a cada término por separado. Esto me queda entonces que la transformada de Fourier de i punto punto más el 2 sale, como se muestra acá, en esta parte de acá. Entonces tenemos que esto es 2 veces la transformada de Fourier de i punto más 10 veces la transformada de Fourier de i va a ser igual a la transformada de Fourier de u. ¿Ya? Bien, dicho eso, entonces aplicamos la propiedad de las derivadas temporales. Lo que me queda entonces, acá tengo una segunda derivada, por lo tanto queda un j omega cuadrado por la transformada de Fourier de i más 2. Tenemos una sola derivada, así que queda j omega por la transformada de Fourier de i más 10 veces la transformada de Fourier de i va a ser igual a la transformada de Fourier de u. Bien, perfecto. Dicho eso, entonces lo que ahora para lo que se hace normalmente es que se define que la transformada de Fourier de i se define como un i en una letra mayúscula imprenta, que va a depender ahora de j omega. Lo mismo para u. Esto es simplemente tema de notación, que se escribe de esta forma. Dicho eso, entonces reemplazamos la notación en lo que escribimos acá. Y tenemos que esto quedaría j omega cuadrado por i
de j omega más 2 veces j omega por i de j omega más 10 i de j omega va a ser igual a u de j omega. Ok, dicho eso, como se pueden dar cuenta acá, estos tres pasos que hicimos acá son simplemente pasos explicativos. Si ustedes aplican la transformada de Fourier directamente al sistema, pueden escribir directamente esto de acá abajo, porque se subentiende que al aplicarle la transformada de Fourier, esta derivada segunda se transforma en j omega cuadrado por i de j omega, y así. Eso se subentiende. Acá solamente lo hice paso a paso para explicar lo más claramente posible cómo se obtiene, cómo se aplica la transformada de Fourier en un sistema. Dicho eso, entonces procedamos a definir la función de transferencia de un sistema. ¿Ok? La función de transferencia de un sistema se define como acá la función de transferencia h de j omega se define como la transformada de Fourier, la transformada de Fourier de la respuesta a impulso. De la respuesta a impulso. ¿Ok? Esto es lo importante. La función de transferencia de h de j omega se define como la respuesta a impulso de mi sistema, donde la respuesta a impulso está dada por I de t va a ser igual a mi h, que va a ser... No, sí. ¿Cómo explico esto? Ya sí. Por ahora, lo que es importante es que h de j omega se define como la transformada de Fourier de la respuesta a impulso. Pero hay un caso especial. Cuando nuestro sistema, este que está acá, no presenta polos en el eje imaginario, es decir, que si yo tengo mi plano complejo escrito de esta manera, si yo tengo mi plano complejo escrito así, donde esto es la parte real y esto es la parte imaginaria, básicamente si mi sistema presenta polos en todos estos lados, exceptuando en el eje imaginario, incluido el origen obviamente, resulta que la función de transferencia de mi sistema va a estar definida simplemente como, como la división de mi salida y de j omega, ay, me quedó horrible, y de j omega sobre u de j omega. Así se define mi función de transferencia h de j omega. Como i de j omega sobre u de j omega. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si tengo polos en el eje imaginario o en el origen? Pues resulta que esto ya no se cumple. Esto ya no es cierto. En realidad, no se ve mucho en esta parte del curso, pero la función de transferencia ahí sí se tiene que sacar por definición. Que hay que obtener la respuesta a impulso del sistema y eso después aplicarle la transformada de Fourier para obtener la respuesta, la función de transferencia. ¿Ok? Como no estamos trabajando en ese caso, basta simplemente con hacer la división entre i de j omega sobre u de j omega. Teniendo mi ecuación de acá, y para no tener que escribir tanto, ahora este i de j omega sobre u de j omega simplemente lo voy a escribir como i sobre u. ¿Ok? Pero entendiendo que esto es dominio de la frecuencia j omega. Bien. Entonces, yo para hacer eso, acá por ejemplo, en esta parte de acá puedo factorizar por i de j omega, quedándome lo siguiente. Lo voy a escribir aquí abajito. J omega cuadrado más 2j omega más 10. Todo esto factor de i va a ser igual a un u. Entonces puedo pasar esto dividiendo para allá, esto dividiendo para allá. Y me queda que i sobre u va a ser igual a 1 sobre j omega cuadrado más 2j omega más 10. Siendo esto igual a mi función de transferencia de Fourier. H de j omega. Con eso ya tendríamos la parte 1. Acá nuevamente recalcar,
esto lo puedo hacer solamente porque mi sistema tiene polos en el semiplano izquierdo abierto. No existe ningún polo en el eje imaginario. Por lo tanto, esto es correcto, pero solo en este caso. ¿Ya? Dicho eso, pasemos a la pregunta 2. Voy a subir rápidamente para ver qué nos piden. Los polos y ceros del sistema. Ok. ¿Qué es lo que tenemos acá? Para la pregunta 2, lo que nosotros sabemos es que mi función de transferencia h de j omega yo la puedo separar como un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Vamos a llamar al polinomio del numerador b de j omega y al polinomio del numerador a de j omega. Ahora, los ceros se definen como el omega sub 0, que hace que b de j omega sub 0 sea igual a 0. En otras palabras, lo que hace que el polinomio del numerador sea igual a 0. Mientras que los polos son las frecuencias omega que hacen que el polinomio del denominador sea igual a 0. Analicemos nuevamente nuestra función de transferencia. Acá tengo 1 sobre j omega cuadrado más 2j omega más 10. En este caso, ¿existe alguna frecuencia omega sub 0 que haga que esto de arriba sea 0? No. Como no existe eso, significa que el sistema no presenta ceros. El sistema no presenta ceros. ¿Bien? Bien, ahora hay que buscar la frecuencia omega que hace que el denominador se haga 0. Para eso, como trabajar con coordenadas, o sea, con números complejos para encontrar las raíces de este número complejo, eso quiere decir esto igual 0, es más o menos complicado. Lo que yo acá recomiendo siempre hacer, vamos a añadir una página, es hacer un pequeño cambio de variable, es decir, x va a ser igual a j omega. Entonces, lo que nos quedaría es que x cuadrado más 2x más 10 es igual a 0. Y ahora ya estamos trabajando con una simple ecuación cuadrática. Por lo tanto, para esta ecuación cuadrática, sabemos que las raíces se encuentran ubicadas en menos b, o sea, menos 2, más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Lo que aparece acá. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice que mi x va a ser menos 1 más menos raíz de 4 por 10 son 40, 40 menos 4 son 36 negativo, menos 36, el 2 entra a la raíz como 4, y nos queda entonces que es menos 1 más menos raíz de menos 36 sobre 4. Esto es lo mismo que decir menos 1 más menos el menos 1 sale como j fuera de la raíz, 34, esto es 9, y esto me queda como menos 1 más menos raíz de 9j. O lo mismo, menos 1 más menos 3j. Por lo tanto, mis raíces se encuentran ubicados en menos 1 más menos 3j. Bien, o sea, las raíces del polinomio que son equivalentes a los polos. Para completar la respuesta tenemos que decir, mira, los polos se encuentran ubicados en, tenemos un polo 1 que va a ser igual a menos 1 más 3j y un polo 2 que va a estar ubicado en menos 1 menos 3j. Perfecto. Con eso entonces tendríamos los polos y ceros del sistema. Pasemos a la pregunta 3, que dice, nos piden la salida ante un escalón unitario. Ya. Recordemos un par de cosas. Lo primero que sabemos es que mi salida del sistema, y de j omega, se puede definir como la multiplicación entre mi función de transferencia por la entrada en el dominio de la frecuencia. Dicho eso, esto de acá lo tenemos, esto de acá lo tenemos, por lo tanto podemos calcular la salida I de j omega. Ahora, ¿cómo es que sabemos cuánto es nuestra entrada? Pues eso es bastante simple. En este caso, nosotros sabemos que la entrada en el dominio temporal está dada por un escalón unitario, ubicado en t igual 0. Si yo aplico la transformada de Fourier sobre este sistema, o sea, sobre esta señal, lo que obtengo es que mi señal en el dominio de la frecuencia está dado como 1 sobre j omega más un pi veces un delta de Dirac ubicado en omega igual 0. Bien, denme un segundito, voy a revisar bien, no vaya a estar cometiendo un error acá. Vuelvo en un minuto. Perfecto.
Ya comprobado, sabemos que mi entrada entonces en el dominio de la frecuencia está dado por esto que aparece acá. Luego, para obtener la salida del sistema, basta con multiplicar esta señal por nuestro sistema. Eso quiere decir que I de J omega va a estar dado por mi función h de J omega, que es 1 sobre J omega cuadrado más 2J omega más 10 multiplicado a 1 sobre J omega más pi veces un delta Dirac ubicado en omega igual 0. Bien, entonces aquí multiplicamos en ambas partes del paréntesis y esto me queda 1 sobre J omega por J omega al cuadrado más 2J omega más 10. Y acá hay una cosa importante a considerar. En la frecuencia, cuando uno multiplica un delta de Dirac en una cierta frecuencia por un polinomio, por lo que está ahí, eso es equivalente a multiplicar el polinomio directamente. O sea, multiplicar nada que ver. Eso es equivalente a evaluar el polinomio en la frecuencia en la que el delta de Dirac existe, o sea, en omega igual 0. Por lo tanto, esto de acá es lo mismo que decir pi sobre bueno, más pi sobre omega. Este delta Dirac existe cuando omega es igual a 0, por lo tanto hay que evaluar el polinomio en ese valor. Esto me queda entonces pi sobre 10. Bien. Retomemos un minutito la ecuación que nosotros tenemos, la típica, que dice que I de J omega es igual a H de J omega por U de J omega. Acá lo que yo necesito obtener es una respuesta temporal para el sistema. Así que acá si yo tengo esto que aparece acá y yo aplico la transformada de Fourier inversa sobre el sistema que aparece acá, yo estaría recuperando I de t. ¿Ok? Ahora bien, para eso necesito que esta multiplicación de términos, presente términos a los que yo les pueda aplicar la transformada inversa de Fourier. ¿Ya? Si nos vamos acá arriba de nuevo, estos términos que se ven acá arriba, no pareciera ser que yo les puedo aplicar directamente una transformada inversa de Fourier y obtener algún tipo de señal. Acá si yo quisiera recuperar mi escalón unitario, necesito de alguna manera recuperar el término que aparece, el término que tengo acá encerrado en el cuadrado. Así que para eso tenemos que tratar sobre todo este polinomio que aparece acá, tenemos que reducirlo lo más posible a términos simples en los cuales yo le puedo aplicar mi transformado inverso de Fourier y obtenga un resultado. Bien, para eso, antes de seguir con el ejercicio, quiero aprovechar de quiero aprovechar de mostrarle unas transformadas típicas de Fourier. Las cuales, déjenme ver si es que tengo anotado acá. Vamos viendo. Pareciera que... No las tengo anotadas. Voy a pausar un minuto. Bien, ahora para eso lo primero que tenemos que saber, bueno, como había dicho antes, lo que tenemos que hacer nosotros es poder reducir lo suficiente la multiplicación de estos términos a términos que nosotros podamos ya sea encontrar en la tabla o que nosotros sepamos cuál es la transformada inversa de Fourier que lo representa. Así que para eso primero vamos a mostrar una de las transformadas, o sea, de las transformadas típicas. Transformadas típicas. Transformadas típicas. Acá vamos a tener la señal en el dominio del tiempo y acá va a estar representada en el dominio de la frecuencia, U de J omega. Ok, la primera que vimos recién fue la del escalón unitario, que dice que un escalón unitario ubicado en t igual 0 es igual a pi por un delta Dirac en omega más 1 sobre J omega. Bien, perfecto. Otra transformada importante es de la señal e elevado a la menos alfa t por mu de t. O sea, una exponencial decreciente. La transformada de Fourier de esa señal está dada por 1 sobre j omega más alfa. ¿Ok? Si vamos así, otra más bastante fácil de recordar es esta que aparece acá, por mu de t. T veces e elevado a la menos alfa t por mu de t, lo cual está dado por el mismo término, solo que elevado al cuadrado.
Ahora, como se podrán ver, o sea, como se podrán ver, como se podrán dar cuenta, lo que estamos mostrando acá son transformadas de exponenciales. Pero si nos vamos de vuelta a nuestro sistema, lo que nosotros sabemos es que nuestro sistema presenta polos complejos conjugados. Es decir, sus modos naturales son de la forma e elevado a la e elevado a la menos 1 más menos 3j por t. Y estos modos naturales dan una respuesta temporal de la forma e elevado a la menos t por un coseno, bueno, por una constante C1 por un coseno de 3t más una constante 2 por un seno de 3t, con esas dos constantes a determinar. Eso quiere decir que otras transformadas que necesitamos saber son las transformadas del coseno y del seno, las cuales están dados por, en realidad son del coseno y el seno amortiguados. Y las constantes, o sea, las transformadas de Fourier están dadas por lo siguiente. Si yo tengo una señal e a la menos alfa t por coseno de omega sub 0 de t por mu de t, o sea, un equivalente al término que aparece acá arriba, la multiplicación de esos dos términos. La transformada de Fourier de esa señal está dado por j omega más alfa sobre j omega más alfa al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Al igual que la del coseno decreciente, necesitamos saber la transformada de Fourier del seno decreciente. Es a la alfa t por seno de omega sub 0 t por mu de t, la cual está dada por omega sub 0 sobre j omega más alfa al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Estas son las transformadas típicas que nosotros vamos a estar viendo en nuestro sistema. Si nos podemos dar cuenta, un sistema de primer orden va a presentar siempre una respuesta que sea una exponencial decreciente, y dependiendo del tipo de entrada podría estar sumada con el efecto de un escalón unitario, por ejemplo. Ahora, para los sistemas de segundo orden, si es que el sistema presenta dos polos cuya parte real está en el mismo lugar, tendríamos este modo de acá y este modo de acá. Mientras que si nuestro sistema presenta polos complejos conjugados, los modos del sistema van a estar dados por esto de acá, por el coseno y el seno decrecientes. Así que mi recomendación en este caso es aprenderse estos términos que son los más básicos de los sistemas, porque no creo que en el certamen les vayan a hacer un sistema de tercer orden. Ahí ya habría que entrar a hacer matemática más compleja y no es la idea del ramo. Volvamos entonces a nuestro sistema. Lo que nosotros teníamos entonces es este polinomio que está acá, y lo que nosotros debemos hacer es que el polinomio que se presenta en este lado de aquí, voy a ver si es que puedo cambiar el lápiz. Y ahí sí, ahí. Color único y que sea de rojo está bien. Este polinomio que aparece acá, nosotros necesitamos escribirlo en alguno de los factores que aparecen acá en la tabla. ¿Y eso cómo se hace? Pues bien, acá lo que hay que hacer es poder separar el denominador en factores. Para lo cual nosotros hacemos lo que se llama las fracciones parciales. Vamos a hacerlo aquí abajito. Nosotros lo que tenemos que hacer es separar ese polinomio en polinomio más simple mediante el proceso de fracciones parciales. Fracciones parciales. En este proceso lo que nosotros hacemos es escribir un polinomio complejo. Por ejemplo, un polinomio complejo, que en nuestro caso es j omega cuadrado más 2j omega más 10. Este polinomio nosotros lo tenemos que escribir como factores, o sea, como polinomios pequeños que se estén sumando. En particular, en fracciones parciales nosotros tenemos tres casos. El primer caso, que lo vamos a ver con el propio ejercicio, es cuando nosotros tenemos un polo simple y un polo complejo conjugado. Ese es uno de los casos más típicos que podría aparecer. En cuyo caso,
Lo que acá nosotros vamos a tener son factores de la siguiente forma. Para el polo simple J omega, nosotros vamos a tener una constante A sobre J omega. Mientras que para el polinomio complejo, nosotros vamos a tener un numerador dado de la forma B, J omega más C, y todo esto sobre J omega cuadrado más 2J omega más 10. Bien. Ahora, este no es el único caso. En este caso nosotros estamos haciendo la separación en fracciones parciales de un término con un polo no, de un polo con otro término de un polo complejo conjugado. ¿Ya? Nosotros podríamos tener un ejemplo parecido, pero donde tenemos dos polos en la misma ubicación. O sea, j omega por j omega más alfa elevado al cuadrado. En cuyo caso la separación de fracciones parciales de este término es de la siguiente manera. A sobre j omega más un b sobre j omega más alfa al cuadrado más c sobre j omega más alfa. ¿Qué es lo que quiero mostrar con este segundo ejemplo? Es que si acá nosotros tenemos n polos ubicados en la misma, en el mismo lugar, en nuestras fracciones parciales van a ser n veces, voy a tener n constantes, donde cada constante va a estar dividida por el polo elevado a la n menos 1, o sea, a la n, luego a la n menos 1 y así. En este caso, como tenemos solamente dos polos ubicados en el mismo lugar, los términos parciales que nos aparecen son b sobre j omega más alfa al cuadrado y un c sobre j omega más alfa. Si fueran tres términos, acá esto sería 3, esto sería 2, más una última constante sobre j omega más alfa. ¿Ok? Bien, pero como en este caso tenemos solamente un segundo orden, esto sería lo que aparece acá. Bien, dicho eso, volvamos a nuestro ejemplo de acá arriba, o sea, volvamos al ejercicio en el que estábamos. Nosotros ahora tenemos que encontrar los valores de A, B y C. Tenemos que encontrar los valores de A, B y C, tal de que se cumpla esta ecuación. Lo más fácil acá para hacer es multiplicar todo por J omega. J omega cuadrado más 2J omega más 10. Acá lo más fácil es multiplicar todo por por el denominador común, lo que nos dará lo siguiente. Si yo multiplico si yo multiplico este primer término por por el denominador común, este término acá se simplifica con ese, por lo tanto el a queda multiplicando lo que aparece ahí. Luego, en el segundo caso, este término se me simplifica con eso, quedándome solamente ese término multiplicando el numerador. Dicho eso, lo que tenemos acá es a por j omega cuadrado más 2j omega más 10. Ay. Todo esto tiene que ser igual, o sea, más b j omega más c por j omega. Ahora, para seguir trabajando con fracciones parciales, trabajar con j omega puede ser medio engorroso. Podemos hacer el mismo truquito de antes de simplemente hacer un cambio de variable y decir, mira, j omega ahora va a ser igual a un x. Si yo hago eso, esto me queda entonces que 1, que era lo que nos queda acá, 1 va a ser igual a por x cuadrado más 2x más 10 más bx más c por x. Bien, una vez que tenemos esta ecuación, lo único que nosotros necesitamos hacer es darnos valores de x para ir despejando las constantes que necesitamos calcular a, b y c. El valor de x más fácil de usar es x igual 0. Con ese valor, lo que yo hago es eliminar por completo ese término, quedándome solamente una ecuación que va a depender de a. Al hacer eso, me queda que 1 va a ser igual a por 10. Estos dos términos se me borran, estos dos términos desaparecen y todo este término desaparece y se me va a 0. Al igual que estos dos términos que se me van a 0. Dicho eso, entonces con esto puedo despejar que a es igual a un décimo. Bien. Ahora tenemos que buscar otros valores que nos permitan eliminar este término a y quedarnos solamente con b y con c. Pero en este caso no hay ningún número fácil que yo reemplace que me elimine toda esta parte de la ecuación.
Así que como estoy viendo que ese no es el caso, lo más fácil es decir, mira, me voy a dar valores fáciles. O sea, x igual 1. Con x igual 1, la ecuación que tengo, lo escribo un poquito más abajo. Con x igual 1 tengo la ecuación de que 1 va a ser igual a, que nosotros ya sabemos el valor, un décimo, por x al cuadrado, que en este caso sería 1 más 2x más 2 más 10. Y todo esto más bx más c por 1. Este x se hace 1 y esto me queda b más c. Con eso dicho, la ecuación que tengo acá es que 1 va a ser igual a 10, 11, 12, 13. 13 décimos más b más c. Yo paso restando el 13 para el otro lado y me queda que b más c van a ser igual a menos 3 décimos. Déjenme comprobar en el torpedo que hice previamente si es que esto está correcto. Dame un segundo. Efectivamente debería estar correcto. Ya. Luego nuevamente hacemos lo mismo pero con x igual menos 1, que es otro valor bastante fácil de ver. Y acá lo que nos queda es que 1 va a ser igual a por menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 más 10, menos, porque hay un menos antes, menos b más c. ¿Ok? Eso viene de esta ecuación de acá, al reemplazar x por menos 1. Dicho eso, entonces me queda que 1 va a ser igual a 9 décimos, menos por menos más b menos c. ¿Ok? Entonces eso nos da como resultado el 9 pasa para el otro lado. Un décimo va a ser igual a b menos c. Y acá tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación de acá arriba y esta ecuación de acá abajo. Acá para despejarse, lo más fácil de hacer en este momento es sumar la ecuación de arriba con la ecuación de abajo. Al hacer esa suma me queda que 2b va a ser igual a menos 3 décimos más un décimo menos 2 décimos, o lo que es lo mismo que b va a ser igual a menos un décimo. Ahora sí, déjenme revisar mi torpedo, se ve todo correcto. Una vez que tengo este valor, basta con reemplazarlo en alguna ecuación, por ejemplo, en la de arriba, y eso me genera que c va a ser igual a menos 3 décimos más un décimo, o lo que es lo mismo, menos 2 décimos, o lo igual menos un quinto. Con eso dicho, sabemos entonces que mi polinomio 1 sobre j omega por j omega cuadrado más 2j omega más 10 yo lo puedo separar como un décimo por 1 sobre j omega más, acá viene b, que es menos un décimo por j omega menos un quinto sobre j omega cuadrado más 2j omega más 10. Bien, dicho eso, entonces tengo que, volviendo al ejercicio original, mi salida I de j omega, está dada por 1 sobre 10j omega más, acá puedo factorizar directamente por menos un décimo factor de j omega menos más 2, ¿sí? Más 2 sobre j omega cuadrado más 2j omega más 10. Y todo esto más el delta de Dirac que no había quedado dando vueltas o sea, que no había quedado dando vueltas recién. Ahora bien, fíjense que si yo tomo el término que está acá y lo junto con ese término, ya recuperé mi escalón unitario original. Si yo junto esos dos términos, tengo lo siguiente. Acá voy a tener un décimo por 1 sobre j omega más pi veces el delta de Dirac. Eso quiere decir que ya recuperé un término. Esto de acá es en el tiempo es equivalente a un décimo por mu de t. Un décimo por mu de t.
Por lo tanto, lo único que nos queda es tomar el segundo término y seguir tratándolo para poder recuperar uno de de las transformadas típicas y poder aplicar la transformada inversa de Fourier. Subamos un poco. En las transformadas típicas, como sabemos que los polos del sistema generan estos modos naturales y que estos modos naturales generan esa respuesta temporal, entonces lo que nosotros tenemos que llegar a tratar de obtener es lo que aparece acá. Es poder tratar ese término lo suficiente para poder obtener estos dos términos de alguna forma. Ahora podemos ver algo. El término que nosotros tenemos presenta la parte del numerador igual a la del coseno, por lo tanto, lo único que nos hace falta es poder obtener ese denominador. Para lo cual, nosotros podemos aplicar lo que se llama la formación de cuadrados. La formación de cuadrados dice lo siguiente. Esta es una herramienta matemática que van a utilizar bastante. Formación de cuadrados. Nuevamente, si yo tengo una ecuación de la forma x cuadrado más bx más c, esto yo lo puedo reescribir como x más b medios al cuadrado más c menos b medios al cuadrado. Aplicando eso sobre el denominador de mi polinomio, sobre el denominador que aparece acá, aplicando la formación de cuadrados sobre eso y reemplazando el j omega por x, j omega igual x, implica que x cuadrado más 2x más 10, yo lo puedo escribir como x más 2 medios al cuadrado más 10 menos 2 medios al cuadrado. Al hacer eso, entonces esto me queda x más 1 al cuadrado más 9. Y si nos fijamos bien, entonces mi polinomio va a presentar la siguiente forma. J omega más 2, aplicando lo obtenido previamente, acá tenemos j omega más 1 al cuadrado más, esto lo voy a escribir como 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que la forma del coseno de un coseno e a la menos alfa t por coseno de omega sub 0 por t tiene que tener la forma j omega más alfa sobre j omega más alfa más omega sub 0 al cuadrado. Y de los polos de nuestro sistema sabemos que los polos 1,2 se encuentran en menos 1 más menos 3j, donde este menos 1 es equivalente a alfa y este 3j es omega, o sea, y el 3 es igual a omega sub 0. Por lo tanto, acá resulta que mis polos coinciden con el polinomio que estoy tratando. Mis polos coinciden con el polinomio que estoy tratando y eso a su vez va a presentar la forma e elevado a la menos alfa t por coseno de omega t. ¿Ya? Pero para poder terminar de formar el coseno con decaimiento exponencial, necesito hacer que el denominador presente la forma j omega más alfa, que en este caso alfa es menos 1. Para lo cual basta con separar el numerador, formar un 1 conveniente. Eso quiere decir, esto lo puedo escribir como j omega más 1 sobre j omega más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y este término que aparece acá, yo ahora puedo, como esto está en el numerador, puedo separarlo en dos fracciones distintas, quedándome j omega más 1 sobre j omega más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 sobre j omega más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y este término que aparece acá ya es el término del coseno. La pregunta del millón, ¿qué hacemos con este término? ¿Qué hacemos con este término? Pues bien, para este término se parece bastante a un seno ponderado por una exponencial decreciente, o sea, e a la t por seno de omega sub 0 t, el cual está dado por omega sub 0 sobre j omega más alfa al cuadrado
más omega sub 0 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Que en la parte del numerador haya un 3. Y para eso podemos multiplicar por un 1 conveniente. ¿Y cómo se hace eso? Multiplicamos por 3 el numerador y a su vez multiplicamos por 3 el denominador. Con eso ya sabemos que todo esto es equivalente a un e a la menos t por seno de 3t por mu de t, mientras que el término que está acá es e a la menos t por coseno de omega, por coseno de 3t sumados. Finalmente, la respuesta de mi sistema está dado por el siguiente. Y todavía no pasemos al plano del tiempo, continuemos en la frecuencia. Y de j omega va a ser igual a un décimo de 1 sobre j omega más pi veces un delta de Dirac en omega, ¿ok? Más, menos en realidad, menos un décimo por j omega más 1 sobre j omega más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más un tercio de 3 sobre j omega más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Dicho eso, entonces ahora que tenemos todos los términos en transformadas típicas, ahora podemos aplicar la transformada inversa de Fourier para obtener la respuesta temporal del sistema. ¿Y eso qué nos da? Nos da que I de t va a ser igual a, primero el primer término, la transformada inversa me dice que va a ser un décimo por mu de t, ¿ok? Luego el segundo término, acá este menos un décimo que aparece acá se mantiene afuera, por lo tanto esto me queda menos un décimo, paréntesis, el primer término. El primer término es e a la menos t por coseno de 3t por mu de t. Nuevamente el 1/3 lo dejo afuera, más 1/3 por e a la menos t por seno de 3t por mu de t. Perfecto. Y con eso finalmente obtenemos la respuesta del sistema utilizando la transformada de Fourier para una entrada de tipo escalón. Bien. Bien, vamos con la pregunta 4. La pregunta 4 nos pide determinar la salida en estado estacionario ante la señal de la siguiente figura. Primero que nada, esta pregunta hay que dividirla en dos partes. Lo primero, la salida en estado estacionario y la señal de la figura. Partamos analizando cómo se calcula la salida en estado estacionario. Ya, si yo tengo un sistema símbolo, o sea, un sistema estable que presenta todos sus polos en el semiplano izquierdo abierto, yo sé que mi sistema presenta una función de transferencia h de j omega. Bien. Tengo un sistema. Acá tengo un sistema que presenta una función de transferencia h de j omega. Acá, si yo le meto una señal de entrada, la cual puede ser una cierta amplitud por un coseno de una frecuencia omega t, podemos incluso añadirle un cierto desfase. Acá mi sistema me va a arrojar una salida la cual va a ser un coseno que va a estar ponderado cuya amplitud va a ser aumentada o disminuida y que va a ser desfasado. En otras palabras, si esa es mi entrada, si mi entrada u de t es igual a lo que aparece acá, mi salida i de t va a ser lo mismo que la entrada, pero ponderado por h de omega sub 0, por la magnitud de mi sistema, por a por coseno de omega sub 0t, más el desfase phi sub 0, más un cierto desfase que le va a añadir mi sistema, el cual se puede calcular como a tan 2. Lo cual por ahora lo vamos a escribir como un ángulo de desvío que mi sistema puede generar, de j omega sub 0. ¿Ok? Bien, para calcular esto en realidad es bastante fácil. Si yo tengo un sistema que una función de transferencia h de j omega, la amplitud
la amplitud de la señal de la salida, o mejor dicho, la ganancia asociada a la frecuencia, la ganancia asociada a la frecuencia omega sub 0, entendiéndose todo lo que dije por eso de ahí, se puede calcular simplemente calculando la magnitud de mi función de transferencia evaluada en esa frecuencia. Y luego para el ángulo el ángulo se puede calcular, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Un poquito más adelante porque el ángulo es más complejo. Calculemos primero la ganancia. La ganancia simplemente tomo mi función de transferencia, la evalúo en la frecuencia que requiero y a su vez, y luego de eso le calculo la magnitud a eso, ¿ya? Antes de pasar a la señal rara que tenemos, hagámoslo para un coseno de una frecuencia omega sub 0 genérica, ¿ok? Imaginemos que mi señal de entrada, U de t, está dado por un coseno que va a ser simplemente omega sub 0 de omega t. Entonces mi función de transferencia h de j omega, la cual está dada por 1 sobre j omega al cuadrado más 2j omega más 10, yo lo tengo que evaluar en omega igual omega sub 0. Dicho eso, me queda que h de j omega sub 0 es exactamente lo mismo, pero evaluado en el valor. J omega sub 0 al cuadrado más 2j omega sub 0 más 10. Ahora, para no nos olvidemos que una vez que uno evalúa en una cierta frecuencia, esta función de transferencia, que antes dependía de una variable omega, ahora se transforma en un número complejo. Esto es un número complejo. Un número complejo el cual yo lo puedo, por ejemplo, graficar. Yo este número complejo teóricamente lo podría graficar en algún punto del plano. O sea, del plano complejo, donde acá está la parte real y acá está la parte imaginaria. Si yo imagino que este número complejo está por acá, ¿ya? Este número complejo tiene dos formas de escribirse. De la forma cartesiana, que es decir simplemente, mira, mi parte real está ubicada en A, mientras que mi parte imaginaria está ubicada en B. O sea que para la forma cartesiana, este número complejo está escrito como A más JB. O yo a su vez este número complejo lo puedo escribir de la forma polar, donde la forma polar se caracteriza por estar determinada por un vector que va desde el origen hasta el valor, ¿ya? Que va desde el origen hasta el valor, que presenta una cierta magnitud y un cierto ángulo de elevación. Esta magnitud que uno tiene acá, si es que uno tiene originalmente un número escrito de forma cartesiana, esa magnitud yo la puedo calcular por Pitágoras como... disculpen, la puedo calcular por Pitágoras porque acá se está formando un triángulo rectángulo. Y como sé que este lado es B y este lado es A, la magnitud yo la puedo tomar simplemente como la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y ahora, para el ángulo de elevación, yo puedo usar el trigonometría. Lo que yo sé es que si acá tengo un ángulo phi, la tangente del ángulo phi, yo la puedo calcular como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, para recuperar este ángulo, simplemente tengo que aplicar el arco tangente. El arco tangente de B sobre A. ¿Y eso qué es lo que me da? Que phi va a ser igual a el arco tangente de B sobre A. Entonces, ahora este número complejo, el cual va a ser h de j omega, el cual normalmente está escrito por un a más bj, yo lo puedo escribir como la magnitud h de j omega sub 0 con un cierto ángulo, el cual está expresado por este simbolito acá, de la forma arcotangente de la parte real sobre de la parte imaginaria sobre la parte real. Y este arco tangente que está acá es lo que yo denominé acá como
el ángulo de h de j omega. El ángulo de h de j omega. Ya, recapitulando, porque esto puede ser igual muy complejo hasta el momento. Si yo en un sistema cuya función de transferencia está dada por h de j omega, si entra una señal de la forma coseno de omega sub 0 t, acá me va a salir acá me va a salir una señal sinusoidal, la cual va a estar su amplitud va a estar ponderada por la magnitud de h de j omega sub 0, donde omega sub 0 es la frecuencia de mi señal sinusoidal, y este coseno a su vez va a estar desfasado en arcotangente de b sobre a. Entendiendo, o sea, o lo que es lo mismo, ángulo de h de j omega sub 0. Bien, así es como yo puedo entonces calcular así es como yo puedo calcular la respuesta en estado estacionario ante una señal sinusoidal cualquiera. Recapitulando, si yo tengo una señal sinusoidal de entrada, la señal sinusoidal de salida va a ser simplemente la amplitud, que va a ser h de j omega o lo de la función, o sea, en la frecuencia, y con un cierto ángulo de desfase h de j omega sub 0. Bien, con eso ya abordamos la parte de calcular la respuesta en estado estacionario de un sistema cualquiera. Ahora tenemos que ver cómo aplicamos esta teoría para una señal que nosotros no conocemos. Porque en realidad la salida en estado estacionario está determinada para... O sea, en la literatura dice que que se hace para señales sinusoidales de una cierta frecuencia. Pero esto no es una señal sinusoidal, sino que es una señal triangular. Y con las herramientas que tenemos hasta el momento, uno podría pensar, bueno, entonces no se puede calcular. Pero acá tenemos que aplicar la otra parte de la unidad, que es la serie de Fourier. Lo que nosotros sabemos es que una señal periódica yo la puedo representar como una sumatoria de infinitas señales sinusoidales, aplicándole la serie de Fourier. Eso quiere decir que esta señal triangular que está acá, en realidad, yo la puedo expresar como una sinusoidal, como una sumatoria de infinitas señales sinusoidales. Para lo cual yo tengo que obtener la serie de Fourier de la señal I de t. ¿Ok? Bien. La serie de Fourier dice lo siguiente. Mi señal I de t, o sea, acabo de escribir serie de Fourier. Serie de Fourier. Una señal I de t de periodo... serie de Fourier. Yo tengo una señal I de t periódica. Periódica. Periódica de periodo t. Yo la puedo expresar como un coeficiente a sub 0 más una sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi t más b sub n por seno de n pi t. ¿Esto qué quiere decir? Que una señal periódica genérica yo la puedo expresar como una sumatoria infinita de cosenos y senos ponderados. Bien, para poder determinar esto, lo único que nosotros tenemos que hacer es calcular los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n. Dicho eso, esto en realidad es solamente aplicar una fórmula. A sub n se calcula según 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y el periodo de mi señal I de t en dt, o lo que es lo mismo, el valor medio de la señal. Luego, los coeficientes a sub n se calculan como 2 sobre t de la señal de 0 hasta t de I de t por coseno de n pi t en dt. Y finalmente, los coeficientes b sub n es lo mismo, pero utilizando senos en vez de cosenos. I de t por seno de n pi t en dt.
seno de npt en dt. Con eso dicho, entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder obtener los coeficientes es definir nuestra señal IDT y definir el periodo. Para ello basta con ir a la imagen y tratar de obtener una función. Acá, como podemos observar, esto es una recta. Si es que yo defino mi señal entre 0 y 2, yo la puedo definir simplemente como una recta de una cierta pendiente entre 0 y 2. Por lo tanto, mi periodo yo lo defino de 2 segundos y a su vez mi función id es simplemente una recta cada vez t, donde k es la pendiente y en este caso se observa que cuando pasan 2 segundos la señal llega al valor de 2, por lo tanto esta pendiente es de 1. ¿Ok? Eso quiere decir que mi señal IDT es simplemente t y su periodo es 2. Con esta información ya podemos proceder a calcular los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n. En honor al tiempo que ya llevamos casi 60 minutos, voy a dar directamente la respuesta. Acá el coeficiente, esto igual es de mate 2. Cuando tenga que escribir la pauta voy a escribir cómo se hace paso a paso, pero acá para poder ahorrar un poco de tiempo voy a simplemente escribir el valor de los coeficientes. En el caso del coeficiente a sub 0, su valor es igual a 1. En el caso del coeficiente a sub n, su valor es igual a 0. Y en el caso del coeficiente b sub n, su valor es equivalente a menos 2 sobre pi n. Con esto entonces, mi serie de Fourier, o sea, mi señal descrita por serie de Fourier estaría dado por 1 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de menos 2 pi n por seno de n pi t. Ahora mi señal está descrita por un montón de señales sinusoidales cuyo periodo es n pi t, o sea, n pi. Por lo tanto, volviendo a mi figura acá, ahora que lo que sucede es que en vez de tener un coseno, tengo infinitos senos. Acá tengo una sumatoria de infinitos senos cuya amplitud, o sea, cuya frecuencia va a ser npi por t. Por lo tanto, acá simplemente para encontrar la salida, como el sistema es lineal, yo puedo ir tratando frecuencia a frecuencia. Y como la frecuencia está descrita en términos de npi, acá básicamente mi señal de salida va a estar dada por hdj por la sumatoria de seno de npi t más el ángulo de fase de hdjnpi. Bien, hagamos eso entonces. Calculemos hdnpi. ¿Ya? Entonces, mi hdnpj está dado por 1 sobre jnpi al cuadrado más 2 jnpi más 10. Esto nosotros sabemos que es un número complejo, así que este número complejo lo tenemos que transformar en su forma magnitud-fase. En este caso podemos transformar el numerador y el denominador por separado. El numerador es un número puramente real, eso quiere decir que el numerador está dado por un 1 ubicado ahí. ¿Eso qué significa? Vamos de nuevo. Mi numerador, bueno, para yo pasar de forma cartesiana a forma polar, puedo hacer la transformación del numerador y el denominador por separado. Partiendo del numerador, nosotros podemos observar que el numerador es simplemente un 1. Ese 1 es un número puramente real, lo que significa que acá desde el origen hasta ese 1 hay un vector cuya magnitud es 1 y cuyo ángulo de elevamiento es igual a 0. Eso quiere decir que ese 1 es lo mismo que decir una magnitud de 1 con un ángulo de 0. Bien, para el denominador, vamos viendo lo que pasa. El denominador está en función de npi.
ese denominador está en función de npi y yo no, a priori no lo puedo dibujar directamente en el plano complejo. Así que primero desarrollemos un poco el polinomio del denominador. Acá si yo elevo el j n pi al cuadrado, esto me queda como menos npi al cuadrado más 10 más j2npi. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener un número complejo cuya parte imaginaria va a estar dada por j2npi, mientras que su parte real va a estar dada por 10 menos npi al cuadrado. O sea, a priori no lo puedo dibujar directamente en un plano complejo. Así que calculemos la magnitud primero, a ver qué es lo que obtenemos. Acá en el numerador tengo 1 con un ángulo de 0 grados, 1 con ángulo de 0, mientras que en el denominador yo tengo que esto es igual a la raíz de la parte real al cuadrado, siendo la parte real todo eso, más la parte imaginaria al cuadrado. Esto es 10 menos npi al cuadrado más 2npi al cuadrado. Y ahora para el ángulo, la forma más fácil de decirlo es arcotangente de la parte imaginaria 2npi sobre la parte real, 10 menos npi al cuadrado. Pero acá hay un pequeño problema. Acá hay un pequeño problema que viene de los números complejos. Este número complejo a priori nosotros no sabemos no sabemos su ubicación exacta. Y eso nos atrae problema por lo siguiente. Si yo tengo un número complejo, siendo esto el eje real y este el eje imaginario, si yo tengo un número complejo que se ubica acá, o sea, cuya parte real es positiva y cuya parte imaginaria es positiva, entonces ese número lo puedo escribir como un vector de magnitud m, que ya expliqué cómo se calculaba, y con un ángulo de elevación phi. Y este ángulo de elevación phi yo lo puedo calcular directamente como el arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo un número imaginario en ese valor? Lo voy a dibujar. O sea, en el segundo cuadrante, en esa ubicación. Pues bien, resulta que ahora no es tan trivial el calcular el poder calcular o sea, dada su representación cartesiana, menos a y b. Ahora no es tan ad hoc tener que expresarlo de la forma polar. Sabemos que la magnitud va a seguir siendo exactamente la misma porque el número no ha cambiado de posición. Aunque el dibujo me quedó horrible. Ahí debería ser. Ya, sabemos que la magnitud tiene que ser exactamente la misma porque a priori el número presenta en magnitud la misma magnitud de la parte real y la misma magnitud de la parte imaginaria. Pero ahora, su ángulo de elevación, o sea, el ángulo desde allá, desde la horizontal, es el que cambia. Ese ángulo yo ya no lo puedo calcular simplemente como el arco tangente de B sobre A, porque el arco tangente de B sobre A me va a arrojar este ángulo que está acá. Mientras que yo necesito un ángulo que vaya desde la horizontal hasta allá, hasta el final. Dicho eso, ese ángulo, aplicando trigonometría básica, lo que nosotros sabemos es que este ángulo de elevación de acá, este ángulo de elevación al cual vamos a llamar teta, ese ángulo de elevación va a ser exactamente igual a ese ángulo que está ahí. Pero, ya, va a ser igual al ángulo que aparece ahí. Ahora, lo otro que nosotros sabemos es que el ángulo que existe entre ese punto y ese punto son pi radianes o 180 grados. Ahora, como tenemos este ángulo teta de acá y necesitamos calcular este ángulo teta 1, lo podemos calcular simplemente como la resta entre el ángulo completo, que son pi, menos el ángulo teta 1. Eso quiere decir que mi ángulo phi 1, simplemente por trigonometría, es igual a phi menos teta, donde teta es arcotangente, donde esto es lo mismo que phi menos arcotangente de mi parte imaginaria sobre la parte real.
Eso es lo que pasa en el segundo cuadrante. Ahora, ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo exactamente el mismo número, pero ahora tanto su parte real como su parte imaginaria son negativas? Pues bien, como ambas componentes siguen presentando exactamente los mismos valores, ahora lo único que cambia nuevamente es el ángulo. Ahora necesitamos un ángulo que vaya desde esta horizontal hasta el final. Siguiendo con el mismo paso de recién, nosotros sabemos que ese ángulo lo puedo expresar como pi más este ángulo teta que se genera ahí. Y nuevamente ese ángulo teta es igual a mi ángulo phi original. Por lo tanto, mi nuevo ángulo phi, el cual va a ser phi 2, va a ser simplemente phi más arcotangente de b sobre a. Finalmente, ¿qué es lo que pasa si es que mi número presenta parte real positiva y parte real negativa? Ese número se va a encontrar ubicado en esta posición. Nuevamente, la magnitud es exactamente la misma, pero ahora yo tengo un ángulo, el cual va a estar desde acá hasta allá. Y ese ángulo completo, nosotros sabemos que es completamente equivalente a un ángulo que parte de ahí hasta allá abajo. Y ese ángulo lo puedo calcular simplemente como arcotangente, S-phi3 es simplemente menos arcotangente de B sobre A. ¿Por qué menos? Porque yo el ángulo lo mido desde acá hacia abajo. Y si el ángulo para arriba son ángulos positivos, entonces para abajo tienen que ser ángulos... Bueno, no para arriba en realidad. Si en qué sentido antihorario yo definí ángulos positivos, los ángulos en sentido horario tienen que ser negativos. Por eso, como nosotros a priori no sabemos la posición de nuestro número complejo, por eso se diseñó la función atan2. La función atan2. La cual, ¿qué es lo que hace? Te calcula el ángulo correctamente dependiendo de en cuál de los 4 cuadrantes tú te encuentras. Así que para evitar cualquier tipo de problema dicen, mira, pero resulta que esto simplemente, en vez de poner arcotangente esto, ponen atan2 y se solucionan la vida. Ya, perfecto. Entonces, mi h de j omega, o h de j n pi, va a estar dado por 1 sobre la raíz de 10 menos n pi al cuadrado más 2n pi. Y ahora una cosa importante de la representación polar de números complejos es que si yo tengo un número escrito de... Bueno, lo voy a escribir acá. Si yo tengo un número complejo, a más bj, el cual está descrito por 1 sobre m con un cierto ángulo phi, resulta que este ángulo phi yo lo puedo poner en el numerador simplemente multiplicando, o sea, poniendo el signo negativo. Eso quiere decir que esto es equivalente a 1 sobre m con un ángulo menos phi. Esos son por propiedad de la forma polar de los números complejos. Dicho eso, entonces yo paso el ángulo al numerador, quedándome a tan 2 de 2n pi sobre 10 menos n pi al cuadrado. Donde esto que está acá corresponde a la magnitud de h, jn pi, y esto de acá corresponde al ángulo de h, jn pi. Dicho eso, si mi entrada u estaba dada por 1 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de menos 2n pi por seno de n pi t. Ahora mi salida va a estar dada por lo siguiente. Pero espérate, acá nos faltó algo. ¿Qué pasa con ese 1? Ese 1 o esa señal constante, si yo la grafico temporalmente, es una señal que es igual a 1. Pues resulta que esta señal 1 yo lo puedo tomar como un coseno de omega t, omega sub 0 t, donde esta frecuencia es igual a 0. Eso quiere decir que esa señal constante yo también la puedo tratar como un coseno, cuya magnitud
cuya magnitud va a estar dada por h de 0j, o sea, la nueva magnitud, y cuyo ángulo, en este caso, como no tiene ángulo, no va a haber ningún cambio. Así que lo que nos falta ver es la magnitud de cuando omega es igual a 0. Si nos vamos de nuevo a nuestra función de transferencia, en este caso tengo que reemplazar este npj por 0. Y lo que me queda es 1 sobre 0 más 10. Es decir, un décimo. Entonces, quedaría, lo vamos a escribir así, más n igual 1 hasta infinito. Y acá viene lo interesante. Este menos 2 npi se mantiene igual, ¿ya? Porque eso es la amplitud de cada armónico. Y luego de eso, tenemos que escribir la ganancia del sistema para cada frecuencia. Y eso está dado por ese resultado ahí. Esto quiere decir 1 sobre 10 menos npi al cuadrado más 2 npi. Y todo esto por seno de npi t más el ángulo que está dado por menos, disculpen, menos a tan 2, acá debería ser con un menos. 2 npi sobre 10 menos npi al cuadrado. Y con eso entonces, bueno, y esto acá es un décimo. Un décimo. Con eso entonces estaría... Ya, con eso entonces estaría listo la respuesta en estado estacionario para una señal triangular. Bien. Hasta la pregunta que hemos desarrollado en este momento, originalmente la ayudantía C, bueno, originalmente hasta la pregunta 4, correspondía a la ayudantía 5. Luego decidí añadir la pregunta 5 y 6 correspondiente a la ayudantía 6 y el problema 2 también correspondiente a la ayudantía 6. Porque originalmente la ayudantía 5 se iba a tratar acerca de transformada y serie de Fourier para obtener respuesta temporal, mientras que la ayudantía 6 iba a ser de Bode. En este caso, como el ejercicio me venía bastante bien, hice todo junto. Así que vamos a seguir como era vamos a... Sí, ya es un poco tarde, ya estoy con un poco de sueño. Así que vamos a hacer un corte acá. Todo lo que hemos visto en este video corresponde a la ayudantía 5 y lo que vamos a ver en el próximo video va a corresponder a la ayudantía 6.